Hola querida comunidad de Oscuro Secreto, muy buenas noches, ¿cómo están? Esta noche vamos a hablar de brujas y lo espantoso que es que intente venir por ti o por alguien de tu familia. Hablaremos de recorridos nocturnos donde estos seres aprovechan la oportunidad para presentarse de una manera muy particular y 12 historias más que van a helar tu piel. Les recuerdo que estamos participando en los premios Spotify Podcast Awards y solo ustedes pueden ayudarnos a ganar. Es muy sencillo votar. Si tienes una cuenta normal puedes votar una vez al día, pero si tienes una cuenta premium en Spotify puedes hacerlo hasta 3 veces por día. En la cajita de comentarios y en la descripción del video les dejo el link donde pueden votar. ¿Están listos para esto? Desde que tengo memoria, la gente de mi pueblo decía que había una bruja en el cerro. Antes vivía en el puerto, un pueblo ubicado en Hidalgo, aunque quién sabe por qué se llama así, ya que no es un puerto de verdad, ni cerca estamos del mar. En fin, la cosa es que la comunidad estaba asentada a las faldas de un cerro enorme, una tremenda montaña que estuvo ahí desde siempre, a la cual la gente fue rodeando poco a poco, pero lo cierto era que nadie se acercaba a cierto punto. Era un lindero natural, a partir del cual crecían los árboles y la hierba más tupidos de lo normal. De acuerdo con la creencia, eso era porque una bruja no quería que las personas traspasaran esa zona y la molestaran. No sé cuándo surgió exactamente la leyenda. Sin embargo, todos y cada uno de los pobladores sabíamos que no debíamos de subir más allá del lindero y cumplíamos al pie de la letra. Fue así hasta que mis amigos y yo crecimos y nos envolvió la rebeldía de la adolescencia. Nos encantaba andar por el monte y nuestro lugar favorito era ese famoso lindero, ese que tenía un cartel imaginario que decía prohibido pasar, pero que soñábamos con dejarle de hacerle caso. A veces por pura broma, nos internábamos algunos metros más de lo debido. Sin embargo, una fuerza indescriptible nos empujaba para volver a terreno seguro. En mi cabeza eso se debía a la simple sugestión, o a un imaginario colectivo construido hacía quién sabe cuándo. A lo mejor el tema hubiera quedado en el pasado si cada uno nos hubiéramos concentrado en las cosas que de verdad valían la pena, como estudiar o aprender un oficio. No obstante, todas las tardes íbamos al lindero y nos la pasábamos ahí platicando, comiendo botanas o tratando de deducir si en verdad había una bruja o no. Poco antes de cumplir 18 años y mucho tiempo después de andar rondando por la zona, mis amigos y yo decidimos explorar para ver qué encontrábamos. Necesitábamos coraje, porque los miedos implantados en la mente no son fáciles de superar. Así que antes de subir por la cuesta, pasamos a la tienda de Doña Julia y le ofrecimos pagar un extra si nos vendía unas botellas de esas que usaban los señores para ganar valor. La primera respuesta de la señora fue que dichas bebidas no se las vendía a menores porque estaba prohibido, pero cuando vio los billetes, cambió de opinión. Una vez que tuvimos lo necesario, comenzamos la subida y junto al lindero nos tomamos el líquido de las botellas. Acto seguido cruzamos el lindero con pasos titubeantes y nos fuimos moviendo con lentitud para sortear los arbustos de espinas y las ramas caídas de algunos árboles. Conforme caminábamos, la noche avanzó hasta que nos dejó sumidos en una penumbra inquietante. En cierto momento, nos quedamos inmóviles porque escuchamos algo que se movió entre la hojarasca. Seguramente se trataba de una alimaña común, aunque esa criatura nos permitió detectar otra cosa, una especie de murmullo que provenía de más arriba. Escuchar eso en medio de la noche en un cerro que se supone que no estaba habitado nos puso los pelos de punta. Claro que lo que acabábamos de tomar estimuló nuestras cabezas para contemplarlo también como una fuente de diversión, y el miedo se convirtió en emoción. Por ese motivo continuamos subiendo, cada vez más despacio, pues tampoco queríamos encontrarnos algo que nos pusiera en riesgo, e intentamos ser precavidos por si era necesario volver al lindero
lo más rápido posible. Nuestros pasos nos llevaron a una curiosa área que contaba con una pequeña planicie y una saliente de roca. En el cielo brillaban millones de estrellas que dejaban caer un fulgor bendito, el cual permitía que observáramos el entorno de manera velada. Se adivinaban los relieves, mas no los detalles. La forma y tamaño de la piedra creaba un recoveco oscuro, y justo de ahí era de donde salía la voz que íbamos siguiendo. Uno de mis amigos propuso usar su linterna para alumbrar el sitio y ver quién se escondía ahí. Sin embargo, le dijimos que no lo hiciera, y qué bueno que tomamos esa decisión, pues al cabo de unos minutos se asomó una criatura extraña. Parecía una anciana encorvada y con sobrepeso, pero se movía de manera errática, como cuando un pollo tiene piojos y necesita sacudirse las plumas. La penumbra nocturna no nos permitía contemplar con claridad a la persona, y eso fue una bendición. No me imagino qué hubiera pasado en caso de verle la cara. A lo mejor hubiéramos enloquecido. Encima de la cabeza se veía que tenía una maraña de pelos encrespados y ralos, o sea que estaba medio calva. Todos ante el descubrimiento de algo que se suponía que no debía de estar ahí. Nos esforzamos por no movernos. Sin embargo, ¿cómo podíamos quedarnos así? Lo primero en lo que pensé fue en que corríamos un riesgo indescriptible. Aquella cosa no era humana y por lo tanto tampoco estaba regida por las leyes humanas. Entonces le hice señas a mis amigos y les dije que bajáramos lo más rápido posible al lindero. Ellos, al igual que yo, estaban horrorizados. Todos asintieron y tras una cuenta silenciosa hasta 3, pegamos una intensa carrera. De inmediato, la entidad que vimos debajo de la saliente emitió un chillido estridente. El grito no se oía como de mujer, pero tampoco era de un animal, por lo tanto, nos asustó aún más. Enseguida oímos que empezaba a perseguirnos y corrimos como locos, sin importar que nos enredáramos con las ramas o que los arbustos nos golpearan las piernas. Cuando llegamos a nuestra meta, corrimos un tanto más antes de voltear y por supuesto, ya no vimos nada, pero el miedo aún nos calaba los huesos. Desde esa ocasión jamás volvimos a traspasar los límites del pueblo y nos esforzamos por alertar a los demás. Nos sentíamos raros haciendo eso, sin embargo, dejamos en claro que la leyenda era verdad. En la cima del cerro había una bruja. Llevaba mucho tiempo queriendo ser mamá. No sé por qué no se dio antes. Quizá no era el momento. La cosa es que ya tenía 35 años y nada que llegaba el momento adecuado. Entonces conocí a una persona, un hombre viudo llamado Gustavo, el cual tenía un hijo de 8 años. Los tres coincidimos muy bien y como era de esperarse, decidimos formar una familia. Al ver a Gus con su hijo, renació en mí el deseo de ser madre. Y noté que esa era la ocasión ideal. Me puse manos a la obra y nada. Día con día sentía como la posibilidad de concretar mi anhelo se difuminaba y sabía que pronto terminaría por desaparecer, pues la fertilidad de las mujeres suele reducirse justo a la edad en que andaba. La ansiedad me estaba rebasando. Entonces, en un chequeo médico el especialista me recomendó ir a pasar un tiempo al campo o a la playa. Gustavo tenía una pequeña propiedad en un pueblo ubicado a 1:30 de la ciudad, así que nos fuimos para allá. A los 2 meses, una bendición llegó cuando mis exámenes salieron positivos. Tuve mucho miedo al principio. Sin embargo, las cosas se desarrollaron de maravilla durante el primer trimestre y decidí quedarme en la tranquilidad del lugar para que las cosas fluyeran mejor. Para el segundo trimestre, las complicaciones comunes dejaron de ser un fantasma problemático. No obstante, cuando cumplí 7 meses, las cosas dejaron de ir viento en popa. Comencé a tener pesadillas casi todas las noches, aunque al despertar no recordaba sobre qué eran. También me sentía cansada, las vitaminas no me servían de nada y desarrollé un nerviosismo persistente. El médico dijo que podría deberse a la cercanía del parto, pero el ultrasonido más reciente mostró que el bebé se encontraba bien. Era un niño. Me esforcé por seguir adelante, por mantenerme en calma y superar esos episodios, pero por desgracia no servía de nada. Al contrario, cada vez iba peor.
Una mañana mientras me estaba bañando, noté que tenía un enorme moretón en la espalda, el cual me asustó mucho y corrí al hospital. En el fondo sentía un miedo terrible por perder a mi hijo. No obstante, casi cumplía 8 meses. Solo hubiera tenido un parto prematuro. La cosa es que mi cabeza no podía procesarlo. El pánico me ahogaba y no me dejaba ver que en unos días en la incubadora mi niño estaría bien. Tras una revisión en la que el doctor me explicó que no tenía síntomas de alarma y que a lo mejor solo necesitaba un buen sulfato berroso, regresé a mi casa. Traté de calmarme, pero yo creo que la intuición maternal nunca falla. A mí me decía que algo andaba mal. Los días continuaron pasando, moviéndose con lentitud y yo cada vez tenía un aspecto peor. Gustavo y su hijo, al cual ya apreciaba como si fuera mío, me llenaban de cariño y me daban soporte ante tanto malestar, pero no era suficiente. Al final llegó una noche en la que mi pesadilla me despertó y abrí los ojos en medio de unos espantosos gritos. En esa ocasión sí recordé que soñé que una mujer pequeña pero deforme, con piernas como de animal, andaba dando vueltas alrededor de mi cama. Gustavo se asustó muchísimo, encendió la luz y eso me permitió ver que en nuestra recámara no había nadie. Con dificultad pude volver a dormir, no obstante, al otro día cuando me levanté, vi en el piso cerca de la cama un polvillo negro que la noche anterior no estaba. Ese fue otro día en el que luché con mis miedos y un instinto que no lograba interpretar. Por la noche los gritos y el temor regresaron. Al despertar el polvo oscuro volvió a estar presente. Le conté todo a mi marido, le mostré y aunque él fue muy dulce al escucharme, terminó diciendo que ya casi nacía el bebé y todo regresaría a la normalidad. Mi pareja pensaba que el embarazo me tenía loca. Al llegar el 8º mes, las circunstancias alcanzaron su peor momento. En cierta ocasión me acosté junto a Gus, me persigné y recé con fervor, luego me quedé dormida. En algún momento de la madrugada desperté porque sentí algo raro en mi panza. Después de desperezarme un poco, noté una figura grotesca que se hallaba junto a mí. Parecía una persona con joroba que llevaba encima una manta peluda. Estaba acariciando de forma cuidadosa mi estómago abultado y balbuceaba cosas raras. Puedo asegurar que no entendí nada de lo que dijo, pero mi cabeza se imaginó que estaba celebrando por la pronta llegada del niño, un bebé tierno y sonrosado. De pronto se tiró un poco y pude verle la cara. Estaba arrugada como una anciana, pero tenía una nariz ganchuda y cebosa. Sus ojos me recordaron a los de una rata, pequeños, negros y temblorosos, pero su boca lucía muy distinta. Era grande, con labios abultados de entre los que se asomaban unos dientes prominentes y chuecos. Para completar sus características, contaba con una melena abundante, tupida y revuelta como si jamás en su vida se hubiera bañado. Esa cosa que claramente no era humana se acercó a olisquear mi barriga y dejó caer una lengua larga con la que se relamió, anticipándose a un banquete macabro. En ese instante levantó la vista y me vio despierta, horrorizada pero inmóvil, porque algo me impedía reaccionar, quizás su maligna influencia. De inmediato saltó como una bestia y salió de la recámara. Hasta ese instante me pude mover y lo primero que hice fue gritar. Cuando Gustavo se despertó, la puerta de nuestra habitación todavía se estaba moviendo. Entonces, con la calma de una madre que ha resuelto el misterio que ponía en riesgo a sus hijos, le dije a mi marido que una bruja me estaba acechando y que me iría a la ciudad al amanecer. No sé si me creyó, pero él mismo me ayudó a preparar las maletas. Un mes más tarde mi hijo nació sin problemas y casi saliendo del hospital lo fui a bautizar. Están escuchando Oscuro Secreto. Mi mamá era originaria de un pueblo llamado La Cruz, en el corazón de la Huasteca Potosina. Cuando ella creció, el mundo era muy distinto. No había tanta tecnología y las personas solo sabían lo que sus ojos les permitían conocer. Mi madre estudió hasta 6º de primaria. Después, por las creencias imperantes de la época, su papá ya no quiso pagarle la escuela, pues en unos pocos años terminaría casándose y atendiendo a su marido.
La cosa es que bajo ese panorama lejano, antiguo y limitante, existían cosas que sucedían ante la vista de la gente y que no les suponía una extrañeza mayor, o sea, era natural para ellos. Por ejemplo, resultaba normal que a los niños los perdieran los duendes y que los padres los encontraran llorando en el monte. Era común que a los pollos o puercos se los llevaran los nahuales y que en las noches las mujeres colgaran ajos en las ventanas para ahuyentar a los malos espíritus. Entre todo eso, también era habitual que doña Florencia agarrara 1 o 2 pollos para llevárselos al campo cada mes, ya que con eso alimentaba a una bruja. Toda la gente lo sabía, lo contaba y formaba parte de la comunidad, pero yo creo que eso partía de la magia de esa criatura, pues nadie había visto a la dichosa bruja ni tampoco se ponía a pensar en el peligro que representaba. Sucedió entonces que terminé la primaria. Y para la secundaria, una de mis tías paternas les propuso a mis padres que me dejaran ir a estudiar a otra ciudad. En ese otro lugar mi tía tenía su casa y yo me hospedaría con ella como si fuera su propia hija, aunque en realidad no tenía hijos. Al principio mis papás se negaron y contemplaron lo peligroso que podría ser, pero luego mi mamá consideró que podría ser beneficioso para mí. En el pueblo los maestros no enseñaban tanto como en la ciudad. Si tenía la oportunidad de aprender mejor y muchas más cosas, ¿por qué no? De esa manera dejé la localidad y me fui con mi tía. Solía regresar durante algunos fines de semana y vacaciones, pero permanecí fuera los 3 años del nivel educativo que me encontraba cursando. Cada que volvía, me daba cuenta de que en la zona imperaba algo curioso, una energía desconocida que mantenía a la gente flotando como en una tranquilidad artificial. Más adelante, mi tía me contó que fue por eso que les propuso a mis papás que estudiara en otro lado. Una vez lejos de aquellos terrenos, ella misma confirmó que algo raro ocurría allí, pues yo salí de ese ensimismamiento generalizado, como si me quitaran un velo que llevaba desplegado ante la cara. Terminé satisfactoriamente la secundaria y la idea era que continuara mi formación académica junto a mi tía. No obstante, en esos días experimenté un profundo anhelo por estar con mi familia y decidí regresar con ellos desde el primer día de las vacaciones. Le prometí a mi tía que usaría cada jornada para reflexionar con respecto a qué quería hacer y le daría una respuesta antes de que iniciaran las clases. La hermana de mi papá, con su inmenso cariño, me aseguró que respetaría la elección que tomara y me apoyaría por completo. Por consiguiente, regresé a la comunidad de Santa Cruz, pero desde el primer instante en el que puse un pie en ese terreno, mi cuerpo se tensó. No puedo explicar lo que sucedía, pero parecía que una fuerza invisible intentaba meterse en mi cabeza. Advertía una sensación de adormecimiento, la cual ahuyentaba por miedo del raciocinio. Un par de días después de haber llegado, como si se tratara de cualquier cosa, mi mamá le dijo a mi papá: «Ya estamos a fin de mes. Seguro que doña Florencia ya ha de tener preparados los pollos para llevar al monte». Al escuchar eso me quedé pasmada. ¿Cómo era posible que algo tan espantoso y anormal se mencionara como si nada a la hora de la comida? Les pregunté a mis padres desde cuándo la mujer hacía eso, y ellos se miraron confundidos. Solo atinaron a responder que jamás se pusieron a pensar en eso. Enseguida continuaron sus labores y el tema quedó aparentemente olvidado. En realidad, yo no me lo saqué de la cabeza, y me pareció que eso tenía que ver con la extraña sensación que me embargaba. A la mañana siguiente, las cosas se desarrollaron como si nada. Mi papá se fue a trabajar y mi mamá se encargó de la casa. Con respecto a mí, lo que hice fue observar a la gente y confirmé que actuaban raro. Los pobladores se movían como si estuvieran atontados. Esa tarde la luna salió por el horizonte brillando con soberbia. La gente sabía que unas horas después, la señora Florencia cumpliría con un trabajo sombrío y escalofriante, mas no le prestaban mayor atención. Mis padres fueron a dormir y yo fingí hacer lo mismo, pero cuando oí a mi papá roncar, me levanté y salí de la casa. Caminé con cautela hasta la carretera y luego me interné entre las parcelas a fin de dirigirme hacia donde vivía la enigmática vecina. Una vez que estuve cerca de su domicilio, me quedé esperando a ver si captaba algo extraño, y en efecto,
Cerca de las 10 de la noche, la vi salir con un par de gallinas sin vida en las manos. Doña Florencia marchó entre las matas de café y los naranjos. Después se dirigió hacia unas parcelas deslucidas, en donde los arbustos se veían secos y espinosos. La seguí de lejos, sin hacer ruido, ansiosa por desentrañar el misterio. La señora marchó hasta un montículo que se ubicaba en una zona circular despejada. Sin llegar a acercarse mucho a esa elevación, se colocó en un punto que le era conocido y encendió algo parecido a una antorcha, misma que me permitió notar que el bulto cercano tenía una pequeña puerta. Acto seguido, doña Florencia aventó los pollos y dijo: «Estoy cumpliendo mi promesa una vez más. Te traigo el alimento a cambio de que dejes a los niños del pueblo en paz». La mujer se dio la vuelta, escupió al suelo y maldijo un par de veces antes de regresar sobre sus pasos. Me quedó claro que hacía aquello sin quererlo llevar a cabo. De inmediato imaginé que se debía a la dichosa promesa. Quizá pactó con quien vivía en la casucha y deduje que además estaba atada a su servicio, sin posibilidad de atacarla. Mientras mis pensamientos estaban dando vueltas sin control, la puerta de la vivienda se abrió. Y emergió un ser que jamás creí llegar a ver. Tenía facciones de mujer y el aspecto de alguien con más de 80 años. Su cuerpo era redondeado y llevaba encima un montón de prendas viejas, hechas jirones con diversas manchas, algunas como cuando la sangre se seca. Recogió las gallinas con sus manos huesudas de largas uñas y se las llevó a su casa. En ese instante mis piernas se movieron. Agarré la antorcha y se la aventé a su casucha. Las tablas viejas con las que estaba construida ardieron y pronto su inquilina empezó a chillar. No me alejé hasta que los gritos se terminaron y para ese instante doña Florencia ya había regresado. No paraba de murmurar: «Gracias, gracias, muchas gracias». Al cabo de un rato, los otros pobladores salieron. Muchos se horrorizaron, pero por fin esa vibra insólita terminó. Con eso pude retornar a la ciudad para seguir estudiando sin distracciones. Había acabado con ella. Me llamo Memo y soy originario de Puebla. Sin embargo, mi mayor interés en la vida es el estudio de la agricultura y la manera de mejorar los métodos de producción. Por ese motivo luché de día y de noche para ingresar a la Universidad de Chapingo, ubicada en Texcoco, Estado de México. Después de mucho esforzarme, logré matricularme ahí y como era foráneo, me ofrecieron la posibilidad de hospedarme en alguna de las habitaciones que ofrece la institución. Tan pronto como recibí la notificación, comencé a moverme para reunir los requisitos. Sin embargo, aunque entregué todo a la brevedad, ya no alcancé espacio. Aún así, no me resultaba viable estar viajando de Puebla a Texcoco y opté por rentar un cuarto en las cercanías. Encontré uno que se ubicaba a menos de 10 minutos y antes de que se pusieran en marcha las clases me instalé. El sitio era pequeño, pero suficiente para mis necesidades. Desde mi ventana se veía un campo enorme en donde crecían innumerables brotes de maíz. Así pasaron los días y todo marchaba bien. Lo único que a veces me resultaba incómodo era que los perros ladraban mucho de noche. Sin embargo, la mayor parte de las ocasiones regresaba tan cansado que no le prestaba atención al escándalo. Entonces llegó una velada en la que tenía mucha tarea y tuve que quedarme frente al escritorio hasta pasada la medianoche. Estaba atendiendo mis trabajos cuando la ladradera de canes inició. Empezó uno y a ese le siguió otro. Después ya se escuchaba un coro de animales, pero lo que me sacó de los libros fue que comenzó a oírse una pelea en la que los caninos parecían estar atacando y perdiendo contra algo más fuerte que ellos. Por algunos minutos me quedé oyendo, pues no sé por qué, pero no lograba agarrar valor para levantarme e ir a asomarme a la ventana a fin de saber qué sucedía. Luego, con un regaño mental, me paré de la silla y me acerqué a la cortina para asomarme. Cuando miré a través del cristal, mi sorpresa fue mayúscula, pues en medio de los perros había una criatura de gran tamaño. De lejos parecía una mujer mayor, encorvada y con el semblante de quien necesita un bastón para caminar.
Adicionalmente, iba vestida de un modo curioso, como si portara varias capas de tela, pero aún así se veía flacucha. Estaba rodeada de perros que le lanzaban dentelladas, pero ella usaba sus largas y huesudas manos para asestarles fuertes impactos que los hacían chillar de dolor o retroceder. Para mí ver eso fue impactante. No llegaba a entender lo que ocurría. Fue como si mi cerebro hubiera hecho cortocircuito. No obstante, tenía clara una cosa. Por ningún motivo debía de salir del cuarto para ayudar a aquella cosa, pues con las luces lejanas del sitio en el que me hospedaba, pude advertir que su cara estaba plagada de protuberancias parecidas a verrugas enormes, que sus ojos eran 2 agujeros negros y que su boca dejaba a la vista una hilera de espantosos dientes. Ni los libros ni las mejores películas sobre brujas se acercaron al verdadero aspecto de esa criatura. Con el corazón acelerado me alejé de la ventana y me puse a rezar. Al cabo de unos minutos se escucharon a varios perros llorar. Luego algo golpeó la azotea de mi habitación y más tarde el silencio volvió. Yo esperé una semana y me fui de ahí. Renté en otro lugar.